Hey amigo, te estaba esperando para entregarte las llaves de tu hogar. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar en vivo. Estamos en compañía de un par de grandes amigos, expertos en todo este tema de finanzas. También tenemos a Liz, que se encarga de todo el tema de taxes, creación de empresas y demás, acompañándonos en este webinar, y a todas las personas que están unidas, están conectadas a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar un poco sobre las tasas de interés, sobre lo que viene en un futuro cercano, los ajustes de las tasas de interés y, y bueno, este tema que es importante y que a ratos nos hace frenar o nos hace evitar sacar un préstamo o comprar la casa que tanto soñamos y que tanto queremos. Le doy la bienvenida a Ivette. Muchas gracias por acompañarnos, Ivette, de nuevo en estas clases, en estos Qué webinars, gusto. también le doy la bienvenida a Orlando. Gracias por acompañarnos, y le doy la bienvenida a Liz por estar aquí acompañándonos también. Bueno, hoy quiero que empecemos viendo por qué son importantes, y ver por qué son importantes las tasas de interés. ¿Cuál es el tema importante aquí en este tema de las tasas de interés? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para estas tasas de interés? Mira, la tasa de interés, así en resumidas cuentas, es el precio que tú pagas por adquirir el préstamo. Por ejemplo, el banco te va a cobrar un poquito por prestarte ese dinero para tú comprar tu casa. Entonces, al final del cabo, o sea, al final del camino, entre más alta la tasa de interés, terminas pagando más al final por el costo de la casa. Entre menos, pues más económico, obviamente, pero siempre va a haber una tasa de interés porque pues algo tiene que ganar el banco por prestarte ese dinero. Entonces, ¿qué puede influenciar en una tasa de interés? Pues muchas cosas. Pero eso básicamente se refleja o se define que una tasa de interés es el precio que te va a salir por tener ese préstamo. El precio por poder obtener o poder manejar ese dinero. Sí, sí. También las tasas de intereses son bien importantes porque también es lo que nos define la accesibilidad del crédito, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema de las tasas de interés, Orlando? Mira, a lo que Orlando se vuelve a reconectar, yo pienso también de que entre un poquito más baja la tasa de interés, pues nos da un poquito más de capacidad de compra, porque obviamente eso afecta también el pago que vas a hacer al banco. Más baja la Correcto. tasa de interés, te da un poquito más de capacidad de compra, porque algo muy importante que hay que recalcar aquí es de que, por ejemplo, todos los bancos, todos, se basan en una tabla que se llama, bueno, la base principal de eso es la deuda versus ingreso. O sea, es Ok. cuánto usted gana, cuánto usted debe y qué capacidad tiene en ese espacio para comprar una casa. Esa es como la matemática que utilizan los bancos. ¿Qué pasa? Que si la tasa de interés, ya yo tengo unas ciertas deudas, tengo un ingreso establecido y entre más alto sea esa tasa de interés, pues mi capacidad de compra va a ser un poco menos. Entre más baja, pues me da un poquito más. Porque todo se basa en deuda versus ingreso. Eso es bien importante, aparte de mantener un buen crédito, porque entre más alto sea su puntaje, pues más confianza le va a dar al banco y mejor tasa de interés. Eso es Eh, bien importante, mantenga un crédito saludable, un crédito establecido para poder tener una tasa de interés un poco más cómoda, cual nos da el beneficio de terminar pagando menos por el préstamo, más nos da un poquito más de capacidad a la hora de escoger una casa. En vez de quedarme con una casa de 250, quizás puedo subirlo a 275, por ejemplo. Entonces, eso es un punto bien interesante donde la tasa de interés juega a la hora de que queremos comprar una casa, cuál es la capacidad que nos va a dar para comprar. Pero para eso hay que tener
menos deudas, o sea, y un crédito saludable, como digo yo, mantener un crédito bastante bueno para que nos dé una tasa de interés más baja y más capacidad. Disculpa por la problemática que tenía Dale. técnicamente. ¿Me pueden Ya escuchar ahora? es lo importante de hacerlo en Sí, vivo, ahora porque sí. cuando vamos en vivo pasan todas estas cosas, no te preocupes. Dale. Ah, estoy 100% de acuerdo con Ivette. Todo está conectado cuando es a punto de los intereses. El interés, es, como ella dijo, está basado en los ingresos. También el crédito historial, todo eso tiene que ver. Ahora, el interés siempre es una cosa que sube y baja, es variable. Se puede jugar con el interés en la manera que te puede ayudar a su cierto situación. Entonces, si te conviene para bajarle porque no tienes tanto, tienes dinerito para poder meterlo en su casa, uno se puede preguntar, pues, ¿le tiro más dinero al down payment o se lo tiro a bajar el interés? Bueno, ahí depende el tiempo que está haciendo la compra de la casa. Por ejemplo, una persona me puede decir ahorita en este momento, Orlando, quiero comprar casa ahorita. Y mi gasto de cierre le salió en $18,000, un ejemplo. Pero tienen otros pesitos ahí extras que le sobraron porque el vendedor dio un crédito, ¿cierto? Entonces me dicen, ok, ¿qué puedo hacer en este punto? ¿Le tiro más al down payment o le puedo bajar al interés? Bueno, ahí depende, porque en este momento, como está el mercado moviendo y como están los intereses bajando, tal vez no funcione bien que le tires más dinero al interés. ¿Por qué? Porque si aquí en 6 meses se le puede refinanciar la casa, entonces ese dinero que usted invirtió en esa casa para bajar esos puntos, que tal vez no sea mucho porque solamente somos $2,000, tal vez no lo va a poder recuperar en ese poco tiempo. Entonces, tal vez yo digo, bueno, ¿sabes qué? Aguardes ese dinero para ti en ese bolsillo porque yo va a tener gastos para comprar después de comprar la casa, que tal vez aquí en 6 meses de cualquier forma vamos a refinanciar y no pierde ese dinero extra. Entonces, es mucho dependiente, no es solamente del interés de cuánto, pero cuándo. Quisiera saber, Ivette, porque me dicen que para el tema de las tasas de interés se afectan por muchísimos factores, que la inflación, la política monetaria, la oferta-demanda, el riesgo de crédito, el crecimiento económico, la política fiscal. Bueno, todo ese montón de factores mueven las tasas de interés. Están hablando de que próximamente pueden bajar las tasas de interés. ¿Tú cómo has visto este comportamiento del tema de las tasas de interés según tu concepto? Mira, si tuviéramos una bola de cristal, ¿verdad? Para decir, este es el momento donde va a bajar todo, sería fenomenal. Sí están bajando un poco las tasas de interés. Como dijiste anteriormente, son muchos factores los que influyen a que un interés suba o baja, porque todos los días eso está como así, como una montaña rusa. Eh, claro que se espera, de hecho la economía tiene mucho que ver, tiene que ver mucho la política, como mencionamos. Algo bien interesante, mucha gente piensa que el que sube y baja los intereses son los bancos. Mi gente, no son los bancos, eso está regulado por el gobierno federal y tiene que ver con la banca del país. Entonces ellos regulan de acuerdo a la economía, de acuerdo a otros factores. Entonces, espera que bajen, pero yo no, o sea, no podemos decir si van a bajar al 3%, por ejemplo, porque es muy difícil decir cuánto van a bajar. Se espera y estamos esperando, creo que Orlando puede corroborar esto, de que estamos esperando desde mayo, que se decían desde mayo, van a bajar y van a bajar, y ahí nos tenían esperando. Entonces sí están bajando un poco, pero algo a considerar también es que si la tasa de interés baja demasiado, va a haber mucha oferta, mucha demanda. Por ende, lo que se está economizando usted en intereses lo va a pagar en el precio de la casa porque ya hay más competencia y las casas se nos van a subir un poco de precio. Entonces, hay que buscar esa balanza donde estén las tasas de interés un poco cómodas y las casas también. Yo creo que es el momento preciso para comprar una casa. Esperamos que demasiado evento sí te da una capacidad de compra más, pero vas a terminar pagando más por la casa porque ya no hay una persona o dos poniendo una oferta en esa casa, sino quizás hay 10, 15. Y entonces eso hace que los precios se suban un poco. Sí, eso es muy cierto. Orlando, hablábamos hace rato sobre el tema de las tasas de desempleo que puede influir o que no puede influir. ¿Tú qué opinas al respecto sobre este tema y las tasas de interés?
Bueno, es cierto, el gobierno federal siempre todo es basado en lo que son los reportes de lo que produce la economía. Entonces, una de las cosas que estaba leyendo, y justamente pues es cierto, es de que mayor principal de por qué bajan los intereses es por lo que es la salud del empleo de los Estados Unidos. Si la salud del empleo está fuerte, lo que es ¿cómo es? ¿Qué era la palabra? Se me olvidó de nuevo. La, ¿Cómo se llama? Déjalo en inglés, dale. La inflación. El nivel de inflación sube. Entonces, Inflación. si lo que está demostrando en los reportes que el estatus de empleo de los Estados Unidos está bajo, están diciendo algo de un 2%. Si queda debajo del 2%, entonces los intereses van a bajar. Bueno, no los intereses, pero el mercado de los bonds, no sé cómo decir la palabra Sí, bond en español, pero sí, los bonos del tesoro. eso. Entonces, si esos bonos de tesoro, porque ahí es donde está todo conectado, es al paso de los bonos del tesoro. Eso es el punto clave. No es el interés no se toca. Lo que hace el movimiento es ese bond market. Si ese mercado tiene fuerza o tiene confianza o no. Si no tiene confianza, los intereses suben. Cuando tiene confianza, perdón, al revés. Cuando no tiene confianza, los intereses suben. Cuando tiene confianza, los intereses bajan. Ajá. Entonces, es muy importante uno saber que, y Beth estaba 100% correcto, los bancos no son los que hacen ese determinado. Los que hacen ese determinado es el gobierno. Y el gobierno está basado en los reportes y justamente, si no me equivoco, creo que es esta semana, final de esta semana, la Reserva Federal tiene el nuevo reporte de lo que es el empleo. Entonces, están diciendo que si se mantiene debajo de ese 2% del nivel que están hablando, entonces hay una posibilidad que el mercado va a bajar otro cuarto de punto. Y eso es una buena noticia para la gente que ya tiene casa, que compraron el año pasado y quieren refinanciar, porque obviamente lo que puedan bajar ese valor de interés solamente refinanciando la casa sin tener que pagar puntos es bueno. Ahora, si está queriendo comprar casa y los intereses están bajos, como ya acabo de mencionar, ahí sí les va a complicar un poco, pues porque entre menos bajo el interés, más las ganas de comprar casa. Y entre más ganas de comprar casa, más gente va a salir. Entonces, ahí es donde es ese por medio de cuándo es que debería que comprar. Y si vieron el chat de la semana pasada con nosotros, el tiempo fue ayer. Entonces, Sí. um, primero es que eso no siga así, pero todo el mundo tiene que saber que los intereses no se mueven por sí misma, se mueve por las informaciones que produce el gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, hace rato nos estabas dando como unos consejos sobre las cosas más importantes que las personas deberían de hacer, Ivette. Eh, ¿Qué consejos habrían para que las personas efectivamente puedan tener una buena tasa de interés? O sea, tú tienes tu cliente nuevo y le puedes dar dos, tres consejos para que dentro de 3 meses empecemos a comprar su casa. ¿Cuáles son los mejores consejos que le puedes dar para que tenga una buena tasa de interés? Bueno, primero es, siempre uno cuando se reúne con un cliente revisa su crédito, le trata de dar unos tips, cómo subir su crédito, cómo bajar un poco sus deudas, porque entre menos deudas, pues más capacidad de compra, obviamente. Mantenerlas, por ejemplo, las tarjetas de crédito al 30% menos, eso te hace subir puntos. Pues no sé, no incurrir en nuevas deudas, guardar su dinerito para su down payment y gastos de cierre, porque sí es necesario tener un dinerito por ahí para hacer ese movimiento o esa inversión. ¿Qué más? No sé, cómo mantener, mayormente el crédito, mantenerlo saludable, mantener una buena puntuación, no, no endeudarse demasiado, bajar las tarjetas de crédito, como digo, el 30% o menos, eso te sube puntos, no incurrir en nuevas deudas, no diga, voy a comprar la casa, me meto en un contrato y después el otro día voy y saco un carro nuevo. No, señor, eso ya le dañó todo el plan. Es mantener, no poner dinero en efectivo en grandes cantidades. Si ya usted está pronto a comprar una casa, no vaya y meta $20,000 de un solo, porque pues obviamente el banco va a cuestionar de dónde salió el dinero. Si usted tiene dinero en efectivo, vaya poniéndolo poco a poco, cosa de que a la hora de la compra, pues ya usted esté preparado con ese dinero que ya lleve por lo menos 2 meses en el banco y entonces puede utilizar
dinero. Eh, pues yo creo que mayormente es eso, Darío, es primero sentarse con un prestamista, es muy importante para que tenga esa primera orientación de decir qué puede hacer, qué debe hacer y qué no debe hacer. Tener como un concepto, qué es lo más que puede calificar por sus ingresos, si hay que subir su crédito. Y esa primera entrevista con el prestamista, que por lo general, o sea, no cobramos, no por lo general, nunca cobramos, es beneficiosa porque la gente sabe por dónde empezar, cómo prepararse y pues es el primer consejo es sentarse con un prestamista para que entienda un poco cuál es el proceso y qué puede hacer y cómo puede mejorar su crédito o cómo prepararse a la hora de empezar a buscar una casa. Eso yo creo que es uno de los puntos más importantes. Muy bien, ¿tú tienes algo más que añadir ahí en este tema, Orlando? No, ella básicamente dijo todo lo que se tenía que decir, pero es verdad. Para una compra de casa, usted ya sabe cuál es el final. El punto final es comprar casa, pero si no sabe dónde estás parado, no sabe dónde está el comienzo. Así que sentándose primero con una persona como Ivette o como mi persona, es solamente mirar su situación, cómo está para ti, entender cuáles son los requisitos que usted necesita y trabajar de ahí y mover para adelante. Y ahí es que se le facilita mucho más la compra acá. Ok, es bien importante también recordar lo que ya hablamos. Si bajan mucho las tasas de interés, van a llegar más personas buscando calificar a ciertos montos, hay más personas buscando comprar, por lo tanto los valores de las casas van a subir. Eso es como una balanza, así que cuando hay más compradores, las casas son mucho más costosas. Estamos como en ese punto intermedio, próximos a la reunión de la Fed, que puede ser es la siguiente semana, y de poder tener noticias de si hay descuentos, si hay bajones en los puntos de interés o no. Y digamos que es el punto ideal donde nosotros podemos tener un buen balance entre valores de casas y un buen balance de tasas de interés. Y Ben tiene ahí una frase bien especial que decía que que busca tu casa, ¿cómo es? Busca tu casa que después cuadramos el interés, algo así es. Exacto, o sea, enamórate de la casa, el interés lo arreglamos. Eso nos divorciamos del interés más tarde, refinanciamos, pero ya compraste la casa en el valor que es real, pagaste un precio justo, y después digamos que la tasa de interés pues no es la ideal, pero después de 7 meses se puede arreglar, si bajan los intereses, usted puede refinanciar, pero ya tiene la casa que le gustó en un precio que pues se ajustaba a su bolsillo también. Entonces, enamórese de la casa, no del interés. El interés lo podemos cambiar, nos divorciamos. Nos divorciamos del interés. Bueno, y lo importante de todo esto, también como lo dijo Orlando, podemos conseguir la casa, la aseguramos, la compramos con un interés a hoy, pero si el proceso sigue bajando y las tasas de interés siguen bajando, pues más adelante vamos a poder refinanciar. Siempre vamos a poder refinanciar y ese tema de los números finales de cuánto vas a pagar mensualmente, siempre vas a tener la opción de organizarlo, refinanciarlo, reacomodarlo y cuando estás acompañado por un equipo financiero como este par de jóvenes que nos acompañan el día de hoy, pues nada, puedes tener todas las de ganar. Así que si estás interesado en este tema de tasas de interés, de refinanciaciones, de la compra de tu propiedad, espero que este webinar que hicimos el día de hoy haya sido de tu ayuda. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para nuestros dos panelistas, para Ibedo, para Orlando. Los micrófonos están abiertos y están disponibles si alguno tiene alguna pregunta o si alguno quiere enviar alguna pregunta por escrito. Yo con muchísimo gusto la leo a las personas que nos están viendo en YouTube Live. También son bienvenidos para que envíen su mensaje. ¿Ustedes creen que las tasas de interés van a volver a llegar al 3 o al 2% como estuvieron en alguna época aquí en Estados Unidos? ¿Vale la pena esperar a que vuelva a esa época del 3%? ¿Qué opinas, Orlando? Y ya te doy la palabra, Ivette. Nunca. No, no quiero decir que nunca, porque cosas pasan de la nada, pero honestamente, eso lo que pasó fue un blip
en el historial de la financiación de los Estados Unidos. Y pues yo creo que las restricciones y todo lo que hicieron después de lo que pasó está hecho ahora para prevenir una situación así de nuevo. Porque lo que el país aprendió fue de que cuando se le bajan los intereses tanto, la inflación los acaba los 5 o 6 años después. Entonces yo no creo Sí. que el gobierno va a querer meterse en ese lío de nuevo. ¿Tú cómo ves esa opción, Ivette? ¿O hacia dónde la ves proyectada? Mira, totalmente de acuerdo con Orlando. Es muy difícil que la tasa de interés baje, a menos que no haya otro COVID o otra pandemia, que Dios quiera que no. Este, tendría que pasar algo más catastrófico para que los intereses bajen a ese nivel. El gobierno aprendió que cuando bajaron los intereses por miedo a una recesión con lo del COVID, pues ellos se paniquearon de que íbamos a entrar en una recesión porque muchos negocios cerraron. Como decía Orlando, todo tiene que ver mucho con la tasa de desempleo. El COVID fue un momento donde muchos negocios cerraron y el gobierno entró en pánico el miedo de que entráramos en una recesión como en el 2007 y el 2008. Entonces, por eso fue esa baja de tasa de interés. De que eso vaya a pasar tan bajito, no creo. Que vayan a bajar un poco, sí. Pero al mismo tiempo, como dice Orlando, se bajan tanto los intereses, va a subir la inflación porque las casas se van a ir sobreprecio, todo se va, o sea, es como un balón, como un globo, por ejemplo, y en algún momento tiene que reventar. Yo creo que tanto como en el 2007 que el gobierno aprendió con estas tasas de interés variables, que vinieron muchos reglamentos, tanto con el COVID, que fue en el 2020 y 2021 cuando bajaron esos intereses. Yo creo que las dos situaciones enseñó al gobierno que tiene que haber un entremedio. O sea, no nos podemos ir a diferentes extremos porque o sea, de alguna manera va a afectar la economía en Estados Unidos por un lado, por la inflación o por recesión, por lo que sea, siempre va a afectar. Entonces hay que buscar ese nivel y yo creo que es lo que el gobierno ha estado tratando de buscar ese balance. Eh, y tienen que mantener eso en mente la gente que está esperando que una casa que unos intereses bajen al 2%. Sí, tienes el 2%, pero ya esa casa, ¿a cuánto estás pagando por ese 2%? Esa es la pregunta. Le pregunto a todos los que están conectados. ¿Cuánto estarías pagando por ese 2% o ese 3%? Mi gente, si eso pasa, yo le voy a decir más o menos cuánto estarías pagando por ese 2%. Estarías pagando 50,000, $60,000 por ese 2%. ¿Por qué? Porque en eso más o menos se van a elevar las casas. Y entonces, si tú compras puntos, que es bueno, que eso es otro, esa hay manera cuando tú te sientas con un prestamista, ese prestamista, bueno, por lo menos lo que es Orlando y esta servidora, le vamos a dar opciones. O sea, siempre nos vamos a sentar con usted y le vamos a dar opciones. Dice, mira, si quieres bajar la tasa de interés un poco, te cuesta tanto, pero créame que no va a ser 50,000 ni $60,000. Va a ser menos que eso. Van a haber opciones, sí, y es muy cierto para todos los que nos están viendo el día de hoy. Hay opciones para poder ajustar tus tasas de interés, tengas social, tengas Tax ID. No importa si tienes un trabajo fijo, si te pagan con W2, 1099, para todos hay opciones. Para todos hay diferentes programas, diferentes financiaciones. Y nuevamente nuestra invitación, como lo hemos venido haciendo en estos últimos programas de estas últimas semanas, es contacta a nuestro equipo financiero. Ellos están listos, están preparados, tienen infinidad de programas que te pueden ayudar, se pueden ajustar a tu medida. Y todo este tema de las tasas de interés, yo pienso que también es un tema muy personal. Como tú misma lo decías, Ivette, depende muchísimo de su historial crediticio, de su credit score, de los ahorros que pueda tener, de su estabilidad económica o estabilidad financiera. Hay muchos factores que pueden afectar y las tasas de interés pues se pueden reajustar. Eh, en este momento no tengo más preguntas aquí en el chat. Yo sé que van a dejar algunas y después les vamos a estar contestando a cada una de las personas que nos escriban. Les agradecemos a todos los que se conectaron, que estuvieron aquí presentes en este webinar. Gracias, Ivette, por habernos acompañado nuevamente. Gracias, Orlando, por estar aquí Mucho gusto. acompañándonos. Como siempre fue Claro. un gusto, fue todo un placer haber hablado con ustedes
y gracias por ayudarnos a explicarle a toda nuestra comunidad, a darles una luz en su proceso de compra de su próxima casa. Ya saben, si requieren algún tipo de ayuda, contáctenos. Estamos listos para ayudarles y para acompañarlos de la mano durante todo este proceso de la compra de su próxima propiedad. Hasta la próxima.